Cuando hablamos de una organización, necesariamente tiene que tener una estructura y generalmente esa estructura se traduce en un orden jerárquico, sea porque es piramidal o sea porque es matricial, porque es lineal. De alguna manera tiene que haber un orden y eso es importante porque es un sinónimo de organización. En este caso, cuando aplicamos el coaching desde el punto de vista organizacional, una de las primeras decisiones que tenemos que tomar es en qué nivel y con qué personas vamos a utilizar esta poderosa herramienta. Para eso, Ale nos preparó una información, una presentación en la cual nos va a decir cómo podemos identificar a qué persona le corresponde tener la oportunidad de participar de un proceso de coaching con la finalidad de que se pueda generar el mayor impacto en la organización y que ese impacto se pueda traducir en lo que constantemente decimos, mejorar los resultados del negocio. Vale. Gracias, Noel. Sí, excelente. Eso es muy importante hablando de coaching, rol jerárquico, organización. Antes de llegar a conversar acerca de una organización desde el punto de vista empresarial, es importante hacer hincapié y recordar que cuando hablamos de organización, nosotros en el equipo Metas nos referimos desde nuestro primer equipo, que es la familia, hasta cualquier equipo en donde nosotros participamos. Puede ser un equipo comunitario, puede ser un equipo deportivo, cultural, el escolar, en donde nosotros hagamos vida y finalmente nuestro equipo de trabajo. Aquí recuerdo esta distinción o hago hincapié en esta información porque normalmente cuando hablamos de coaching organizacional, pareciera ser que solamente aplica a las organizaciones desde el punto de vista empresarial, pero nosotros hemos hecho bastante énfasis en recordar y en aclarar que para nosotros una organización, y así lo enseñamos, no es solo, por supuesto que es muy importante, ese contexto empresarial, sino que también forma parte de cualquier equipo y de hecho hemos hecho bastante esfuerzo en decir desde la pareja que ya se forma un equipo, la familia y cualquiera alrededor. Entonces, cuando hablamos de rol jerárquico, nos estamos concentrados en ese contexto empresarial. ¿Qué significa? ¿Que estamos dejando de lado al resto de los equipos, a las organizaciones? No, no la estamos dejando de lado. Es parte o forman parte de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de todo el programa de formación. Sin embargo, es importante aclarar que aquellos contextos en donde nosotros somos miembros, en donde somos parte, como la familia, la pareja, allí hay un intercambio equilibrado. No quiere decir que en las organizaciones no haya equilibrio, pero como dijo Noel al principio, sí hay una organización, hay una estructura que se debe cumplir como en todos los equipos, inclusive en la familia, pero es distinto. Si bien es cierto que en la familia tenemos una familia normal, cuando digo normal, tradicional, lo que nos enseñan, porque para mí cualquier familia está dentro del contexto normal, es papá, mamá y los hijos. Por supuesto que allí hay una cierta jerarquía, hay una jerarquía del papá a la mamá con respecto a los hijos. Pero cuando hablamos de jerarquía, suena así un poco quizás cultural por nuestras sociedades, en que la jerarquía dentro del hogar o la jerarquía dentro de las comunidades, pero ciertamente hay jerarquía. Entonces, aquí sí vamos a conversar del rol jerárquico en las organizaciones bajo un contexto empresarial, sin dejar de lado las otras organizaciones, como ya les dije, pero siempre entendiendo que las otras organizaciones nos aborda o nos compete un tema más emocional, más de hobby, más de dedicación de otra índole, y en este contexto empresarial, por supuesto que el ideal es que nos acompañe nuestra pasión, lo que nos encanta hacer, pero sí estamos orientados a estructuras jerárquicas dentro de las empresas, sea cual sea el que estemos conversando. Entonces, siendo así, dedicándonos exclusivamente a conversar acerca de las empresas, tenemos que aquí recordar unas cifras de diversos, no, en este es un estudio en particular, más adelante son de diversos estudios, en donde
se conversa qué pasa con los líderes, con los gerentes, y aquí es muy importante para que los líderes que están en este programa de formación conozcan la importancia que a nivel mundial se le da a la metodología de coaching profesional. Fíjense aquí, es un estudio del año 2016-2017. El 54% de los líderes y gerentes en Estados Unidos utilizan técnicas de coaching en su gestión. Es decir, más de la mitad de las personas que fueron consultadas, que se puede extrapolar para dar cifras generalizadas, utilizan las técnicas de coaching. Es lo que nosotros hasta ahora hemos llamado las herramientas de coaching. Es decir, que al aplicar las herramientas de coaching, pareciera ser que para estas personas, por eso es que es más de la mitad, les favorece para el logro de los resultados que quieren alcanzar. El 83% de las personas que han tenido experiencia en procesos de coaching expresan que una certificación adecuada es importante o muy importante. Es decir, que aquellas personas, aquella población que ya ha recibido coaching, imagínense esa cifra, 83%, es una cifra alta que indican que para tener o involucrarse o participar en un proceso de coaching, para ellos es recomendable y basado así en su experiencia, que una certificación adecuada, una formación en serio para que tú te conviertas en un coach profesional es relevante para que un proceso de coaching sea exitoso. El 84% de las personas que recibieron coaching están dispuestas o muy dispuestas a recomendarlo. Imagínense eso, está alineado toda esta información porque, por supuesto que el coaching como metodología profesional los apoya en alcanzar sus metas. La satisfacción de los clientes que participaron en procesos con coaches certificados es mayor que los que participaron con coaches que no tenían certificación. Aquí estamos haciendo hincapié de la importancia de participar en un proceso de coaching con un coach profesional. Un coach profesional es el que está debidamente formado, es el que tiene certificaciones reconocidas, es el que, además de tener certificaciones reconocidas con escuelas avaladas mundialmente, tiene la práctica, la experiencia de haber realizado coaching a lo largo de su vida profesional. También tenemos las siguientes cifras. Fíjense aquí. Según el rol organizacional, miren esto. Tenemos por un lado la American Management Association, que establece que el uso de coaches externos en las organizaciones, según el nivel jerárquico, corresponde a las siguientes cifras. Es decir, según el nivel que tienen estas personas, nivel organizacional, la posición que ocupan estas personas en las empresas, veamos cómo ellos se interesan por recibir coaches externos. Por un lado, tenemos los ejecutivos, que corresponden a aquellas personas que dirigen los negocios. En un 54% de ellos utilizan el coaching o coaches externos. Los gerentes de este lado, el 41% utilizan coaching, los supervisores un 21% y los otros empleados en un 11%. Aquí nos hace suponer que mientras más competencias o mientras tu rol jerárquico ocupe una posición de mayor dirección, de orientación, de toma de decisiones en las organizaciones, estás más propenso a contratar, a adquirir los servicios de un coach externo, de un coach profesional. Pero ahora tenemos la EMCC, la European Mentoring and Coaching Council, tenemos que el 52% de las personas que participan en procesos de coaching lo hacen para mejorar su desempeño profesional. Aquí, miren esto qué interesante, aquí no estamos hablando de una posición dentro de una organización. Aquí estamos hablando que más de la mitad de las personas que participan en un proceso de coaching, o sea, aquí se hace caso omiso de una posición, de un cargo dentro de una organización. Y de hecho, la palabra entre paréntesis personal es porque lo hacen de manera
personal, ni siquiera aquí se está suponiendo que la organización contrata los servicios de coaching para estas personas, sino que toman la decisión de manera personal, lo hacen para mejorar su desempeño profesional. Es decir, independientemente de la posición que ocupan dentro de una estructura organizacional. Y luego tenemos la ICF, que es la International Coach Federation. El 72% de los directivos y gerentes que utilizan técnicas de coaching en sus organizaciones esperan que los coaches tengan sus respectivas certificaciones. Estoy reforzando el mensaje anterior, en donde, si bien es cierto, los demás estudios, y hay un sinfín de estudios más, nos indican que cada vez es más importante la metodología de coaching dentro de la organización, que se están implantando cada vez más culturas de coaching organizacionales, y pareciera ser además que las posiciones que ocupan esas competencias, habilidades y tienen la responsabilidad de dirigir el negocio, es las que están tomando la iniciativa de adquirir coaches porque logran el desempeño. Y para eso están ubicando, están contratando servicios de coaches profesionales. Entonces, dentro de los resultados de un proceso de coaching organizacional, y esto lo hemos visto en diversas oportunidades, aquí lo traigo, ¿por qué? Porque por alguna razón están contratando cada vez más coaches en las organizaciones. Un líder no va a contratar un coach. Cuando digo un líder, es un líder con la sede de toda su capacidad, que dirige un negocio, que tiene la responsabilidad de enrutar a las personas a alcanzar un objetivo común. No va a contratar un coach si no le va a ser favorable para la consecución de sus resultados de negocio. Olvídense. Y todos sabemos aquí que un líder sabe lo que le conviene, sabe lo que no le conviene, por lo menos lo intuye, y no va a malgastar recursos en algo que realmente no le funciona o cree que no le va a funcionar. Si no ha tenido acercamiento con el coaching, por lo menos tiene información, por lo menos tiene intuición y algo sabe que el coaching puede apoyar en orientarlo más cerca, con mayor aprendizaje, con mayor, a través de una cultura organizacional consona, uniforme, alcanzar los objetivos. Por eso recuerdo aquí que el participante de un proceso de coaching, independientemente del rol jerárquico que ocupe en una organización, tiene un sinfín de beneficios, entre los cuales podemos listar toma de conciencia. De hecho, recuerdo aquí que el coaching, una de las primeras cosas que hace es que la persona toma conciencia. Y es porque el coaching presupone desde un inicio que la persona es capaz de reflexionar, tomar esa conciencia y asumir las responsabilidades de todos sus actos. El participante del proceso de coaching tiene cambio de perspectiva. Para nosotros eso es valioso, maravilloso, nosotros como coaches y también como líderes organizacionales, porque a través del coaching permites ver que no es solo un camino, no es solo dos, hay infinidad de caminos, infinidad de escenarios que puede tomar una persona para lograr los resultados que quiere alcanzar. Desarrolla un plan. El coaching es acción. La acción es lo que termina de consolidar un proceso de coaching exitoso, un proceso de aprendizaje. Entonces, una persona que está inmersa en un plan de coaching genera y desarrolla un plan para realizar acciones, que es el siguiente punto. Para eso es requerido un nivel de compromiso para que esto se cumpla. Asume la responsabilidad. Genera resultados diferentes, por supuesto, porque si hay cambios de perspectiva, hay acciones, genera distintas maneras de ver y genera resultados que incluso ni él mismo podía imaginarse, y hay sorpresas muy gratificantes. Incluso la organización, el cliente que contrata los servicios de coaching hasta no esperaban unos resultados de esa manera, y hay aprendizaje y crecimiento, que al final es lo que nosotros queremos lograr, aprendizaje. Pero también el coaching es tan poderoso y por eso cada día se contrata más,
tiene efectos en el entorno de ese participante. Lo listo. Mejoran los procesos de comunicación en ese entorno con ese participante y entre las personas que están en ese entorno. Aumenta la generación de soluciones. Se estimula la creatividad. Se logran mejores acuerdos. Se fomenta el compromiso del equipo. Se desarrolla una cultura de aprendizaje inevitablemente. Crece el sentido de la responsabilidad, porque la persona empieza a asumir responsabilidades y mejora los resultados del negocio, que al final es lo que queremos lograr con coaching organizacional. El coaching organizacional es contagiante. Es como cuando nosotros decimos que las emociones se contagian, pues el coaching, el efecto que genera el coaching es contagiante porque se genera una responsabilidad, una cultura de asumir la responsabilidad al lado de la cultura de la victimización. Nosotros apoyamos el coaching organizacional y por eso las cifras así lo demuestran, que cada día más, independientemente del rol jerárquico que ocupes en la organización, el coaching es la metodología poderosa para lograr los resultados. Por eso, nosotros terminamos en cada intervención recordándoles que a nadie se le enseña lo que no quiere aprender. Pero muchos no aprenden lo que quieren porque no tienen el apoyo adecuado. Para eso estamos nosotros aquí en el equipo Metas para servirles. Gracias, Ale. Excelente el comentario. Con esto tengo dos inquietudes. La primera es, basados en este tema del uso del coaching según el rol jerárquico, y con lo que comentaste, parece que el rol jerárquico no necesariamente tiene que ver con el cargo, sino con el impacto que pueda tener la persona en cuanto a que si cambia su manera de ver las cosas, si tiene una toma de conciencia para aprender, si es mejor con sus relaciones y puede impactar más positivamente a su entorno, entonces eso puede generar un mejor ambiente y al final eso se traduce en bienestar y el mejor resultado en el negocio, ¿no? Lo entiendo así como que no necesariamente es la jerarquía vista desde el punto de vista de la posición en el organigrama, más bien tiene que ver con otra cosa, a ver si nos puedes profundizar en eso. Y la otra tiene que ver con esto que comentas ahora. A nadie se le enseña lo que no quiere aprender, pero muchos no aprenden lo que quieren porque no tienen el apoyo adecuado. Cuando seleccionas a esa persona dentro de la empresa o a esas personas que van a participar de un proceso de coaching, ¿se les dice qué es lo que tienen que aprender o ellas lo proponen? ¿Cómo es esa parte dentro de su rol como líderes de esa organización? Excelente. Voy a arrancar con la primera entonces, relacionada con el impacto. Ciertamente, por supuesto. Aquí lo podemos ver desde dos perspectivas. Uno es cuando se muestran las cifras de los ejecutivos, de los gerentes, que si te pones a ver, es más de la mitad de las personas que ocupan esas posiciones, contratan los servicios de coaching. Pareciera ser que aquellas personas que están dentro de los procesos de dirección, toma decisiones en una organización, tienen que y sienten la necesidad de desarrollar sus mejores competencias, mayores competencias para lograr los resultados. Y la metodología del coaching es la que es por excelencia la que genera ese desarrollo, porque el coaching es práctica, el coaching es acción, es en el terreno de juego en donde se realiza eso. Sin embargo, también pudimos ver que no solo está destinado el coaching o orientado el coaching para aquellas posiciones o las personas que ocupan esas posiciones. Si nosotros dijéramos eso, sería algo que no es cierto, porque además nosotros hemos vivido que eso no es así. Entonces, ¿qué pasa con las otras personas y cómo mezclamos esto? Pues allí nos vamos con la figura o con el concepto de impacto e influencia. De hecho, nosotros tenemos una herramienta que enseñamos en nuestros programas de formación y aplicamos en nuestras intervenciones que se llama el mapa de impacto e influencia. Allí, independientemente del rol que ocupes dentro de la organización, de hecho, rol, fíjense que hablamos de rol y no de cargo, independientemente de la posición o del cargo que ocupas en la organización, si tú tienes un nivel de impacto que influyes de manera directamente, bueno, es directo
a tu actitud, con lo que generas, con lo que causas, estás más propenso a recibir una orientación de coaching. Sabes que puedes lograr, que puedes mejorar todas las bondades y todos los beneficios que tiene esta metodología. Si estamos dentro de una organización y las personas que están siendo patrocinadores de una metodología de coaching, pues ellos pueden tener 2 vías de selección de estas personas quienes participan en este proceso de coaching. Por la vía de la posición jerárquica, del rol jerárquico, hablando de jerarquía, y nos llevamos a las personas que toman las mejores, o las decisiones, no las mejores, no quise decir eso, sino que toman las decisiones más estratégicas y emblemáticas dentro de la organización. Y también puede hacerse por otra vía o una mezcla de las dos, que son las personas que impactan e influyen de manera más directa a la organización, que lo que se espera normalmente en una organización es que las personas que impactan con mayor magnitud son las personas que ocupan posiciones jerárquicas más altas. Pero puede pasar que estás en una posición en cuya estructura no estés en la cúspide de la pirámide, pero aquí la jerarquía no se mide por la altura o alto o bajo, sino por el impacto que generas en la organización, si estás dentro de un proceso medular, si estás dentro de la cadena de valor, que sin ti, que sin el proceso en el cual tú te adueñas, eres responsable, la organización pues no existiría, fuera otra organización. Esa es una persona que también sería muy importante para tener o participar en un proceso de coaching. Creo que respondí incluso las 2 preguntas al mismo tiempo. Sí, las 2 preguntas, pero quizá puntualizar esta parte de cómo se escoge esa persona y cómo se define qué es lo que esa persona va a aprender y si lo quiere aprender, cómo se sabe eso. Ese del aprendizaje, claro, cómo se escoge es lo que dije a partir del mapa de impacto de influencia, a partir de la posición jerárquica que tiene una estructura. Como lo hemos dicho en múltiples oportunidades, dependerá de los resultados que se quieran alcanzar, de la cultura organizativa, de los recursos disponibles para esto, del impacto y la influencia que tengan la persona dentro de la organización. Los recursos son limitados para todos, lo sabemos. De hecho, nos han hecho unas preguntas. ¿Cómo hacemos para que las 600 personas en la organización participen en un proceso de coaching? Yo hasta ahora no he visto, al menos que sea por fases y en cascada, pero las 600 personas, como un ejemplo, al mismo tiempo, desde la primera vez, es muy poco probable que ocurra. Pero sí es ir haciéndolo de manera progresiva, y esa progresividad se da por las personas que tienen mayor impacto organizacional, que normalmente una de las personas que mayor impacto organizacional tiene son las que ocupan posiciones de toma de decisiones y orientación del negocio. Con respecto al aprendizaje, que es lo último que leímos, a nadie se le enseña lo que no quiere aprender, pero ¿qué pasa en el proceso de coaching? Yo impongo qué es lo que tiene que aprender la persona. ¿Qué pasa ahí con el aprendizaje? Pues el aprendizaje es personal. El aprendizaje es tan único como tu ADN. El aprendizaje es tan único como tu ser, como eres tú, como somos cada uno de los individuos que formamos parte de este planeta. Lo que sí existe en un proceso de coaching son metas definidas a alcanzar, resultados y conductas observables, evidentes, que se tienen que notar para medir y monitorear un proceso de coaching que esté utilizando o que esté haciendo su función. Eso sí, podemos nosotros establecer metas comunes, podemos establecer resultados que se tienen que alcanzar, orientados del programa de coaching a unos resultados de negocio que se quieren alcanzar. De hecho, es necesario e imprescindible llegar a ese acuerdo en que tanto la organización representada por el patrocinador del proceso, el coachee y el coach, incluso el entorno, el jefe del coachee, dependiendo de dónde estemos,
tiene que estar muy alineado el resultado que se quiere alcanzar con el proceso de coaching, esas conductas evidentes que tienen que mostrarse dado el proceso de coaching. Sin embargo, el aprendizaje, Noel, cuando hablamos de aprendizaje, es la evolución personal, es lo que tú tienes dentro de ti que te hace ser más habilidoso, pero tener mayor conocimiento. Y resulta que el conocimiento que se genera con proceso de coaching no es solo una habilidad técnica o una competencia que necesites desarrollar para lograr una meta. Sí, puedes lograr eso, pero hay un sinfín de otros conocimientos, de otras reflexiones, que engloban el aprendizaje, que a esa persona lo convierte en un ser humano diferente, evolucionado. Y eso es muy personal para cada una de los individuos que forman parte de un proceso de coaching. Excelente. Parte entonces del sistema. La persona aprende lo que quiere, lo que necesita para hacer que el sistema funcione mejor, y mientras más impacto tenga, mientras mayor influencia tenga en ese sistema, va a ser más importante que tenga la conciencia para ese aprendizaje. Muchísimas gracias, Ale.